Hola, vamos a continuar con el estudio de las neuroimágenes. Eh, en este módulo vamos a hablar de infecciones del sistema nervioso central y algunas otras patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, vamos a evaluar todo lo que compromete al encéfalo y también a lo que es la columna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar cada caso que nosotros tenemos de una infección del sistema nervioso central? Tenemos que evaluar el cuadro clínico del paciente, el cuadro clínico, quizás algunos datos laboratoriales que nos orienten, la localización de la lesión y el grado de inmunidad que tiene el paciente, el inmunocompromiso del paciente. Vamos a analizar un primer caso de un paciente de 68 años con fiebre. Entonces acá vemos un estudio de tomografía computarizada donde vemos una lesión, ¿sí? Que muestra un realce en anillo y que tiene un centro hipodenso, y por fuera del área de realce anular también muestra un área de hipodensidad. En un estudio posterior de resonancia magnética, nosotros vemos acá una secuencia FLAIR donde otra vez valoramos la misma lesión, ¿sí? Y el área con mayor hiperseñal por fuera corresponde al edema perilesional. Esta secuencia es súper importante, nosotros habíamos hablado en la clase anterior. Esta es la difusión, ¿sí? Entonces, acá muestra una hiperseñal en secuencias de difusión y una hiposeñal en el mapa de ADC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la lesión muestra una restricción a la difusión. Restricción a la difusión nosotros podemos ver en varias patologías, ¿sí? Patologías vasculares, y acá vemos otra vez que la restricción a la difusión se puede ver también en patologías infecciosas. Posteriormente tenemos una secuencia de T1 con contraste, donde otra vez volvemos a ver una lesión con realce en anillo, ¿sí? El centro muestra una hiposeñal, ¿sí? Y la periferia también muestra una hiposeñal, ¿sí? Que está correspondiendo al edema perilesional. ¿Frente a qué patología estamos? Frente a una patología que se denomina absceso cerebral. ¿Cómo nosotros vamos a definir el absceso cerebral? El absceso cerebral es una infección del parénquima. Usualmente esta infección es bacteriana, pero puede tener otras etiologías también. Puede ser fúngica. Va a tener estadios patológicos, ¿sí? Una cerebritis temprana, una cerebritis tardía, o un estadio de cápsula temprana o cápsula precoz, y puede tener una cápsula tardía. ¿Cuál es la clínica del paciente? El paciente puede presentarse con cefalea, puede presentarse con fiebre, y esto es muy importante porque la leucocitosis puede verse solamente en el 50% de los pacientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no necesariamente, si el paciente no presenta leucocitosis, nosotros excluimos el absceso cerebral dentro de los diagnósticos diferenciales de una lesión como esa. ¿Cuáles son las características de imagen que nosotros habíamos revisado en el absceso cerebral? Primero es una lesión, ¿sí? Con realce en anillo. Esto da la pauta de que cuando hay una sospecha de un absceso cerebral, nosotros sí o sí tenemos que inyectar contraste para que nos muestre las características de la lesión, toda vez que el paciente así pueda recibir contraste, ¿verdad? Y ir evaluando opciones variables. Pero normalmente cuando estamos frente a un cuadro de absceso cerebral, la indicación es un estudio contrastado. El tamaño que va a tener es un tamaño variable. Sí, pueden ser abscesos pequeños, pueden ser abscesos de mayor tamaño, pueden ser abscesos enormes, abscesos grandes. Esto es muy importante y es lo que habíamos hablado. El absceso cerebral presenta restricción a la difusión. Eso quiere decir hiperseñal en difusión y una hiposeñal en el mapa de ADC. Va a mostrar edema perilesional. Acuérdense que
en la lesión se muestra un organismo que no es propio del encéfalo, ¿verdad? Entonces el encéfalo reacciona con un edema. Generalmente, mayormente es supratentorial, pero puede verse también infratentorial. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta ante una lesión con realce anular dentro del parénquima encefálico que no es únicamente absceso. Y hay una mnemotecnia para eso que se llama Doctor Magic-L que le voy a explicar. D es desmielinizantes. ¿Cuáles lesiones desmielinizantes pueden presentar imágenes con realce anular? Pacientes con radionecrosis, ¿sí? Metástasis, absceso, que fue uno de los que nosotros vimos, glioblastoma, ¿sí? Infarto, pero ¿qué infarto? El infarto en estadio subagudo, contusión, y la L, ustedes se dan cuenta, DR, MAGIC. Y la L habla del linfoma, y en este punto es importante poner un asterisquito, porque el linfoma puede presentarse con realce en anillo en pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque usualmente el linfoma, en pacientes inmunocompetentes, el tipo de realce es un realce sólido. Entonces, ¿para qué le pongo esta lámina? Para que ustedes vean cuáles son los diagnósticos diferenciales de lesiones con realce en anillo que puede verse a nivel del encéfalo y que no siempre van a ser absceso cerebral. Hay que hacer la evaluación propia del paciente y de la lesión. Entonces, vamos a pasar a otro diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central, que hablamos del empiema. ¿Qué es el empiema? El empiema es pus, igual que el absceso es pus, pero es extraxial, ¿sí? En el espacio subdural o epidural, o puede presentarse en ambos. ¿Cuáles son las características de imagen? Es una colección extraxial, eso quiere decir por fuera del parénquima. Muestra también un realce periférico, ¿sí? Muestra también una restricción a la difusión. Puede ser supra o infratentorial, generalmente es supratentorial y puede estar relacionado a infecciones de los senos paranasales, por ejemplo, senos frontales, e infratentorial, por ejemplo, puede estar relacionada a patologías de una otomastoiditis, entonces puede estar relacionado a esas patologías. La resonancia, consecuencia de difusión y contraste permiten evaluar tanto la extensión de la lesión como también las complicaciones. Y acá nosotros vemos un caso, ¿sí?, de una lesión infratentorial. Vemos acá las mastoides esclerosadas, un poco veladas, ¿sí? Y acá estamos frente a un empiema, que es la colección de pus que habíamos hablado anteriormente. Otra patología infecciosa del sistema nervioso central es la meningitis, y esto es muy importante retener ciertos conceptos. ¿Cómo se define? Se define como una inflamación aguda o crónica de las meninges, y la clasificación puede ser una clasificación piogénica, que es bacteriana, linfocítica o crónica. ¿Por qué consulta al paciente? La clínica es variable, ¿verdad? Cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia e inclusive en caso de pacientes pediátricos puede presentar irritabilidad. Las características imagenológicas, las imágenes son más usadas para evaluar las complicaciones que provoca la meningitis dentro del encéfalo. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Puede ser isquemia, puede ser hidrocefalia, puede ser un absceso. En secuencia FLAIR vamos a ver hiperseñal en surcos, ¿sí? El realce postcontraste en la superficie del cerebro, ¿sí?, de las meninges. También puede verse como una meningitis basilar, ¿sí? Y esto es para mí súper importante que se retenga, que la meningitis es de diagnóstico clínico y laboratorial y no un diagnóstico imagenológico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros podemos tener un paciente donde nosotros hagamos la evaluación imagenológica, ¿sí?,
y las imágenes sean normales, nosotros no encontremos alguna alteración imagenológica, sin embargo el paciente aún tenga el cuadro de meningitis. Entonces puede existir una meningitis con hallazgos imagenológicos normales. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos las imágenes en la meningitis? Sí, usualmente para la evaluación de las complicaciones. Entonces nosotros vemos acá las meninges están realzadas, ¿sí? E inclusive nosotros estamos viendo las astas temporales de los ventrículos laterales que nosotros en general no deberían de estar muy marcadas o muy pronunciadas. En el caso de la tuberculosis, usualmente se muestra una meningitis basilar o puede presentarse también como lesiones sólidas denominadas tuberculomas, ¿sí? Eh, la manifestación más frecuente de la tuberculosis en el sistema nervioso central es la meningitis. Y acá estamos viendo un paciente con lesiones sólidas correspondientes a la otra presentación de la tuberculosis que son los tuberculomas. Otro caso de infección del sistema nervioso central que podemos ver atañe a lo que es la columna, ¿verdad? Espondilodicitis, que va a ser la infección, o sea, puede ser la infección tanto de lo que es los cuerpos, de lo que son los cuerpos vertebrales y lo que es el disco intervertebral. Más comúnmente se ve una diseminación hematógena, más frecuentemente se ve en la columna lumbar, puede afectar un solo nivel o puede afectar varios niveles, pero usualmente o sea, con mayor frecuencia se ve la afectación de un solo nivel. Las características imagenológicas que podemos ver es edema de la médula ósea que se ve en resonancia magnética, realce post-contraste, ¿sí? Una destrucción de la placa terminal de los cuerpos vertebrales. Podemos ver edema paraespinal, ¿sí? A veces ya podemos ver flemón, que nos daría una impresión o una característica que simula un tumor, y una mala delimitación de los planos grasos. Acá nosotros vemos el STIR y una secuencia T1, ¿sí? En la secuencia T1 nosotros vemos hiposeñal en los lugares donde se evidencia edema de médula ósea, ¿sí? Y en el STIR justamente nosotros vemos la parte que brilla, ¿verdad? Que muestra hiperseñal, ¿sí? Entonces estamos hablando del edema y esto es súper importante porque la resonancia magnética permite evaluar en estadios iniciales el edema de la médula ósea, cosa que muchas veces la radiografía, ¿sí? Y la tomografía no van a mostrar cambios imagenológicos en estadios iniciales. Sin embargo, la resonancia sí podría mostrar cambios imagenológicos en estadios tempranos, ¿verdad? Esto que nosotros vemos acá en un sagital T1, vemos acá en otro paciente el realce, ¿sí? Post contraste. Acá vemos en un corte sagital y acá vemos en un corte axial. Y se evalúan también que el tejido que se encuentra alrededor de la columna vertebral inclusive está comprometido, mostrando signos de inflamación, ¿verdad? Entonces con esto nosotros terminamos la parte de infecciones, ¿sí? Es un pantallazo muy general de algunas patologías infecciosas del sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquitito de tumores del sistema nervioso central y para eso existe una clasificación según la Organización Mundial de la Salud que va de grado 1 al grado 4, siendo grado 1 lesiones con bajo potencial de proliferación, lesiones normalmente bien delimitadas y buen pronóstico, ¿verdad? Pasamos por grado 2, grado 3 y finalmente el grado 4 son lesiones mitóticamente activas, pueden presentar necrosis, neovascularización, sangrado.
y las lesiones que son de un grado 4 son más propensos a presentar metástasis y normalmente el pronóstico es muy malo en pacientes con lesiones tumorales de grado 4. Las características generales, bueno, hay una amplia gama de tumores, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar algunas de ellas y quizás las más frecuentes, las que se ven. Pero la cantidad de tumores a nivel del sistema nervioso central es amplia, ¿verdad? Entonces, por ende, las manifestaciones clínicas también son variables, ¿verdad? El paciente puede presentar cefalea, mareos, convulsiones, ya con signo de hipertensión endocraneal, o a veces, cuando los tumores son benignos y quizás están en un área en un área no elocuente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces muchas veces esos son hallazgos casuales, ¿verdad? Entonces de repente se hace un estudio por alguna otra cosa y entonces uno ve de que tiene una lesión tumoral, muchas veces benigna, muchas veces de crecimiento muy lento, ¿sí? O a veces está estancado. Entonces la clínica del paciente es muy variable con relación al tipo de tumor, al tamaño, a la localización del tumor. Y entonces, ¿por qué se hace el estudio imagenológico? Muchas veces el estudio imagenológico eh, orienta bastante hacia un cierto tipo de tumor, ¿sí? Pero la idea muchas veces no es eh, llegar al tipo histológico del tumor, ¿verdad? Por imágenes. Ese campo se asigna para la anatomía patológica, si bien las imágenes tratan de ser bastante orientativas en muchos casos y a veces intentamos llegar lo más cercano al diagnóstico final, ¿sí? Pero muchas veces las imágenes se hacen para ver la caracterización de la lesión, ¿sí? El médico tratante muchas veces necesita evaluar la caracterización de la lesión, cuál es el efecto que tiene sobre el tejido sano, ¿sí? Sobre el sistema ventricular, si hay o no desvío de la estructura de la línea media, cuál es el compromiso que tiene la lesión sobre el resto del tejido para evaluar el procedimiento que realizará sobre esa lesión. Entonces, hay ciertos patrones que tenemos que tener en cuenta al caracterizar las lesiones neoplásicas del sistema nervioso central. Primero, la localización intraaxial versus extraaxial, que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué quiere decir intraaxial? Una lesión que se encuentra dentro del parénquima, ¿sí? Y una lesión extraaxial sería una lesión que se encuentra por fuera del parénquima. La localización puede ser supra o infratentorial en relación a lo que es la tienda del cerebelo. Hay también características inherentes al tumor que nos van a permitir orientarnos, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de calcificación, la presencia de hemorragia, ¿sí? Las formaciones quísticas, grasa, con las características que pueden mostrarnos las diferentes secuencias, ¿sí? Que nosotros vemos en resonancia magnética y algunas características también que nos pueden mostrar la tomografía. Si presenta o no realce posterior a la inyección de medio contraste, si la lesión muestra edema y efecto de masa sobre la estructura, y también la evaluación de la cantidad, ¿verdad? Si es una lesión única o una lesión múltiple, ¿verdad? O sea que si vemos lesiones múltiples. Entonces, el análisis de una lesión potencialmente tumoral, nosotros tenemos que ver la edad, ¿sí? La localización y la relación con la línea media. Entonces, nosotros vemos acá una lesión que es infratentorial, que se encuentra por debajo de la tienda del cerebelo. Y acá nosotros vemos la tienda del cerebelo y una lesión que se encuentra, una lesión de localización supratentorial. Esta es la comparatividad con intra y extraaxial. Entonces, una lesión que sea intraaxial se encuentra dentro del parénquima y una lesión que sea extraaxial se encuentra por fuera del parénquima. Y si ustedes ven acá, nosotros vemos este líquido, ¿verdad? Entonces hay como una pequeña hendidura de LCR que separa lo que es la lesión de lo que es el parénquima. Si ustedes ven acá,
¿sí? Esto estamos hablando del córtex, ¿sí? Entonces esto es la sustancia gris. Acá delimitan una pequeña lámina de líquido que corresponde a LCR y esto es la lesión. Entonces eso habla de una característica extraxial de la lesión, a diferencia del que es intraxial, que está dentro del parénquima. La cantidad, como vemos acá, puede ser única o puede ser múltiple, ¿sí? Nosotros vemos acá tanto lesiones supra e infratentorialmente y a nivel de ambos hemisferios cerebrales. Y acá vemos una lesión única. Otra característica puede ser que tiene una formación quística dentro de la lesión o la lesión misma corresponde a un quiste. Entonces, nosotros vemos eso imagenológicamente en resonancia magnética como una lesión con hiperseñal en secuencias T2, ¿sí? Y hiposeñal en secuencia T1, ¿verdad? Y usualmente las formaciones quísticas, ellas no captan contraste, ¿verdad? No muestran realce post-contraste. Esta secuencia, imagino que tienen que recordar que es la secuencia de ecogradiente, el T2 estrella, que era una secuencia muy importante y muy interesante que mostraba la presencia de sangrado y calcificaciones, ¿verdad? Entonces, esta T2 estrella me está mostrando esta área de sangrado que se muestra con hiposeñal. ¿Cuál es el efecto de masa que tiene sobre estructuras adyacentes? Ustedes ven acá una lesión, ¿sí? Ella muestra realce periférico, es bastante irregular, ¿sí? Ella ejerce efecto de masa, ¿sí? Comprime el tallo cerebral. Y acá vemos que la lesión va más allá del área de realce, ¿sí? Estamos viendo inclusive que muestra edema y hace una afectación inclusive sobre estructuras por el efecto de masa que hace por estructuras del lado opuesto. Entonces, vamos a analizar algunos tumores, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a evaluar son las metástasis, que representan un porcentaje interesante de los tumores intracraneales, ¿sí? Y la mayor parte de ellas provienen de lesiones neoplásicas a nivel del pulmón, riñón, mama, de melanoma y tumores del tracto gastrointestinal, ¿sí? Eh, Normalmente son supratentoriales, pero como vimos pueden ser supra o infratentoriales y ellos tienden a localizarse en la interfaz de la sustancia gris y la sustancia blanca. Las características imagenológicas habitualmente, dependiendo mucho de la clínica del paciente, eh, comienza con un estudio de tomografía, y luego se complementa con resonancia magnética, ¿verdad? Pero como dije muchas veces, dependemos de la clínica. Si el paciente ya tiene una indicación, una lesión conocida ya, entonces muchas veces ya se le solicita resonancia para evaluar la presencia de metástasis. Y acuérdense que al igual que los procesos infecciosos que nosotros necesitamos de la inyección de medio de contraste, porque nos va a ayudar a caracterizar las lesiones, también para los procesos tumorales eh, es muy importante la inyección de medio de contraste. Entonces, las lesiones van a presentar características y tamaños variables. Los realces pueden ser puntiformes, a veces vemos puntitos chiquititos, varios puntos chiquititos. A veces vemos una lesión nodular, a veces vemos una lesión anular, ¿sí? Entonces, la característica puede ser variable. Puede mostrar edema vasogénico, ¿sí? El otro edema. Recuérdense que la isquemia, ¿se acuerdan en la clase pasada? Habíamos hablado de que la isquemia mostraba un edema de tipo citotóxico, ¿sí? Y acá estamos viendo que el edema normalmente es un edema de tipo vasogénico. Puede asociarse a sangrado, ¿sí? A veces los pacientes vienen con un cuadro clínico y a veces se debuta como un sangrado a nivel del parénquima cerebral
Y a veces cuando el sangrado va, con la evolución del paciente, se ve que hay una lesión neoplásica subyacente, que podría ser metastásica, como estamos hablando, o inclusive muchas veces puede ser una lesión primaria. Entonces acá estamos viendo las imágenes de varias lesiones de distintas características, algunas más pequeñas, otras más grandes, ¿sí? Localizadas tanto supra como infratentorialmente. Y esto corresponde a una metástasis. Otra lesión neoplásica que nosotros vamos a estudiar es el glioblastoma, que es un tumor intracraneal primario maligno, y este es una lesión de grado 4, ¿sí? Recordarán que el grado 4 es de un mal pronóstico, ¿verdad? Y es más frecuente en pacientes adultos y, como habíamos dicho anteriormente, es de mal pronóstico. Esto puede propagarse o puede atravesar los tractos de sustancia blanca. La lesión puede cruzar la línea media, ¿verdad? ¿Qué características imagenológicas tiene? Los límites y bordes son bastante irregulares. El centro puede mostrarse hipodenso en tomografía, ¿sí? O puede no captar contraste en resonancia magnética con una hiposeñal correspondiente a un área de necrosis, ¿sí? Va a mostrar efecto de masa sobre estructuras adyacentes, edema vasogénico, y puede asociarse a hemorragia y calcificaciones, así como puede no tener tampoco. Y el realce es irregular y heterogéneo post-contraste. Este es el caso de una paciente con 57 años, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá la lesión y vemos que es bastante irregular, hay una captación, este centro con hiposeñal muestra el área de necrosis, acá vemos un área de sangrado en esta secuencia T2 estrella, y en el FLAIR nosotros vemos el edema. Lo importante recalcar de esto, en el caso de glioblastoma, es que los límites a veces son difíciles de establecer porque inclusive puede tener un área tumoral o puede existir un área tumoral inclusive más allá del área de la captación de medio de contraste. Entonces muchas veces en esta área externa, si en el área donde se muestra el edema, aún pueden existir células tumorales. Por lo que el pronóstico en este caso de un paciente con glioblastoma normalmente es un pronóstico malo, ¿verdad? Este es un caso de un paciente pediátrico, ¿sí? Donde nosotros vemos acá una lesión, una importante lesión quística, ¿sí? Infratentorialmente. Y eso, por ende, ustedes ven que comprime el sistema ventricular, es el cuarto ventrículo y por ende superiormente hace que el paciente muestre hidrocefalia. Inclusive nosotros vemos acá ya las astas temporales de los ventrículos laterales ya prominentes y un afinamiento del cuerpo calloso. Estamos frente a un paciente con un astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es el opuesto, ¿verdad? Es un grado 1, ¿verdad? Es un tumor de bajo grado y relativamente bien definido, ¿sí? Usualmente se muestra en pacientes jóvenes, ¿sí? En pacientes pediátricos, y tienen un pronóstico relativamente bueno, ¿verdad? Usualmente es un tumor de localización infratentorial, ¿sí? Y como habíamos hablado, es un tumor de crecimiento lento. La lesión es bien circunscripta, ¿sí? Y eso habla de un buen pronóstico después del tratamiento del paciente. ¿Cuáles son las características imagenológicas? Sí, la lesión es una lesión, se presenta como una lesión sólido-quística, ¿sí? Con un nódulo mural que capta postcontraste. Puede demostrar eventualmente cierta calcificación, es muy raro que sangre, ¿sí? Esto es algo muy interesante, ¿sí? Que en pacientes donde se ve el astrocitoma pilocítico, el tejido perilesional sí muestra poco o inclusive ningún edema, ¿verdad? Poco o ningún edema.
Este es otro caso de otro paciente, ¿sí? Y acá nosotros vemos una lesión. Otra vez vemos acá la secuencia de difusión y el mapa de ADC. Entonces nosotros vemos que se muestra con una hiperseñal en secuencia de difusión, con una hiposeñal en el mapa de ADC. Y es una lesión que en secuencias T2 va a mostrar una hiposeñal y ven el edema perilesional que tiene. Estamos frente a un caso de un paciente con un linfoma. El linfoma puede ser primario, puede ser metastásico y en general son mayormente linfomas no Hodgkin los que comprometen al sistema nervioso central. Son pacientes que muestran un mal pronóstico. Las características imagenológicas corresponden a una masa que muestra realce a nivel de los ganglios basales o en la sustancia blanca periventricular. Normalmente las lesiones son supratentoriales y también muestra un compromiso, o sea, frecuentemente compromete al cuerpo calloso y la cruz. Entonces hay dos lesiones neoplásicas que típicamente cruzan la línea media y esas dos son el glioblastoma y el linfoma, ¿verdad? Son dos lesiones neoplásicas que ellos normalmente usan el tracto de sustancia blanca para cruzar la línea media. En tomografía se muestra como una lesión hiperdensa y normalmente el realce en los casos de los pacientes con linfoma, el realce que muestra es un realce sólido. ¿Por qué digo esto? Porque habíamos hablado anteriormente de que puede presentar un realce en anillo o realce anular en pacientes inmunocomprometidos. Otra lesión neoplásica que vamos a analizar, si es un paciente de 43 años, nosotros vemos esta lesión, ¿sí? Y estamos viendo acá que hay una pequeña lámina, por decirlo de una manera, de líquido cefalorraquídeo. Entonces estamos viendo que es una lesión extraxial, ¿sí? Con base dural. Con esta lesión muestra una base dural, ¿sí? Y acá inclusive vemos un realce, ¿sí? De la cauda dural o cola dural, que es lo que estamos mostrando con la flecha acá, y estamos frente a un diagnóstico de meningioma. El meningioma es el tumor más común de las meninges, es una lesión extraxial, generalmente es de grado 1, ¿sí? Pueden también mostrar otros grados. Usualmente se dan pacientes de sexo femenino y muchas veces son asintomáticos, ¿verdad? Muchas veces hemos visto meningiomas haciendo un estudio del encéfalo para otra cosa y se visualiza el meningioma como un hallazgo casual, ¿verdad? Y como había hablado, dependiendo del tamaño y la ubicación, puede mostrar síntomas. Hay gente que tiene meningioma y se controla y puede presentar mucho tiempo teniendo el meningioma de tamaño estable. Hay meningiomas que van creciendo, ¿sí? Van creciendo y van aumentando de tamaño, inclusive no muchas veces por el grado de tumor, sino por el efecto que hace y la localización que está es lo que muestra síntomas. A veces son chiquititos y están bastante estables y se quedan ahí por mucho tiempo. A veces están en un lugar, pueden ser chicos, pero están en un lugar donde el paciente puede mostrar clínica o sintomatología, ¿sí? Entonces, ahí va a mostrar al paciente una sintomatología dependiendo del lugar que está. El crecimiento es lento. Como habíamos hablado, una lesión sólida extraxial con base dural en general muestra realce homogéneo e intenso, ¿sí? Puede verse un área de engrosamiento óseo, una hiperostosis adyacente a la lesión, próxima a la lesión. Normalmente son supratentoriales, pero el meningioma puede verse en cualquier parte. ¿Sí? Puede mostrar calcificación y el signo que le había mostrado es de la cola o cauda dural. Y con esto nosotros vemos grandemente
ciertas lesiones tumorales, algunas lesiones tumorales que corresponden al sistema nervioso central. Dos tópicos finales que vamos a dar. Vamos a hablar un poco de nariz y senos paranasales con algunas patologías y columna vertebral con algunas patologías para terminar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nariz y senos paranasales, la función que tienen es de humedecer y calentar el aire inspirado. eh, Permite mostrar una mayor superficie para el olfato. También tiene una función de defensa, ¿sí? Y otras varias funciones. Los huesos que componen, estamos hablando del etmoide, el frontal, efenoides, maxilares superiores, el vomer y los palatinos. Acá nosotros estamos viendo la cavidad nasal, ¿sí? Y los senos paranasales. Acá tenemos los cornetes. Acá tenemos los cornetes inferiores. Esto es el septo nasal, ¿sí? Acá tenemos los cornetes medios, ¿sí? Acá vemos el ostium de drenaje, ¿sí? Por donde tiene el ostium de drenaje de ambos senos maxilares, ¿sí? Acá vemos las celdillas etmoidales. Ven la extremada relación que tiene con la cavidad orbitaria, ¿sí? E inclusive superiormente ya teniendo una relación con el encéfalo, ¿verdad? Superiormente por una fina lámina ósea. Acá nosotros evaluamos entonces los senos frontales, ¿sí? Nosotros vemos ambos senos frontales. Vemos acá las celdillas, ¿sí? Etmoidales, ¿sí? Estamos viendo acá, y esto es muy importante evaluar. Nosotros acá tenemos una fina lámina ósea, ¿sí? Tenemos una fina lámina ósea y esto está muy próximo o muy en contacto con las órbitas. Eso tiene que llamarnos la atención, porque quizá algún proceso que se fije acá dentro de las celdillas etmoidales, ¿sí? Con una relativa facilidad puede también afectar la cavidad orbitaria, perdón, mostrando ciertas complicaciones. Nosotros vemos acá los senos esfenoidales, ¿sí? Vemos acá la relación que tiene, la proximidad que tiene con la arteria carótida interna. Y como habíamos visto, pero acá en un corte axial, ¿sí? Nosotros vemos ambos senos maxilares. Algunas patologías así bastante puntuales para retener son las dos primeras. Vamos a hablar de unas patologías infecciosas, ¿sí? La primera es la rinosinusitis aguda, que se define como una inflamación aguda de la mucosa nasosinusal. Puede estar relacionado a una infección viral, puede estar relacionado a cuadros de alergia, o inclusive nosotros podemos tener una sinusopatía de origen odontogénico, ¿verdad? Que venga a través de un origen dentario, con una alteración a nivel de la raíz del diente, un proceso infeccioso, y eso puede generar una sinusitis. Y es importante manejar esto porque el diagnóstico de una rinosinusitis aguda es de diagnóstico clínico. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos imagenológicos que nosotros vamos a encontrar en el caso de una rinosinusitis aguda? Vamos a encontrar un engrosamiento de la mucosa, ¿sí? Podemos encontrar lo que se llama nivel hidroaéreo, un nivel líquido-aire, ¿sí? Y podemos hallar secreciones bullosas que son como pelotitas de aire. Entonces, ¿por qué nosotros pedimos la tomografía? Es para confirmar el diagnóstico, porque recuerden que la rinosinusitis aguda, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Entonces la tomografía es útil para confirmar el diagnóstico y para evaluar pacientes que no están respondiendo bien al tratamiento médico. ¿Por qué? Porque puede tener algunas variantes anatómicas y que predisponen a ciertos cuadros. Entonces el paciente tiene sinusitis de repetición, Entonces muchas veces se pide la tomografía para evaluar por qué no hay una buena respuesta al tratamiento médico, o en un caso eventual que el paciente muestre alguna patología subyacente, ¿verdad?
La resonancia magnética puede permitirnos también como un método complementario para evaluar complicaciones, que pueden ser complicaciones tanto orbitarias como intracraneales, o eventualmente para una mejor caracterización de ciertos tumores. Nosotros vemos acá en esta lámina se muestra un nivel hidroaéreo, ¿sí? Ven un nivel líquido aire que corresponde en ambos senos fenoidales. Vemos acá inclusive engrosamiento mucoso y acá ustedes van a ver estas bullas, pequeñas bullas, estas pequeñas pelotitas de aire que le digo, que son las secreciones mucosas. Entonces, tres hallazgos fundamentales, ¿sí? En la rinosinusitis aguda, ¿verdad? Tres hallazgos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? No implica que necesariamente las tres tienen que estar juntas, eh, pero los hallazgos típicos de la rinosinusitis aguda son nivel hidroaéreo, ¿sí? Engrosamiento de la mucosa y secreciones bullosas. La rinosinusitis crónica es una inflamación de un mayor tiempo, ¿verdad? Normalmente se da en las celdillas etmoidales y en los senos maxilares. Y acá algo común que nosotros vemos, un hallazgo común que nosotros vemos con la rinosinusitis aguda es el engrosamiento de la mucosa. Entonces, el engrosamiento mucoso nosotros vemos tanto en la rinosinusitis aguda como en la rinosinusitis crónica. Ahora, una cosa que nos va a orientar hacia una rinosinusitis crónica es que como la afectación es constante, ya compromete el hueso. Entonces vemos que el hueso, la pared de los huesos están también más engrosados, ¿sí? Entonces vamos a ver una esclerosis de la pared ósea. Entonces es un punto a tener en cuenta, además de la clínica del paciente, por supuesto, ¿verdad? Y pueden estar asociados a alergia o a variaciones anatómicas subyacentes. Entonces, no sé si ven acá el hueso, la diferencia es que comparativamente con el anterior, la pared ósea está más engrosada y obviamente los hallazgos que encontramos, el engrosamiento mucoso es un hallazgo común. Y en el lado contralateral vemos un seno maxilar totalmente velado, ¿verdad? Finalmente vamos a evaluar otra patología, es el quiste de retención. Clínicamente puede ser asintomático, muchas veces un hallazgo casual, se encuentra dentro de los senos paranasales, afecta menos probablemente la cavidad nasal y es muy difícil distinguir los pólipos de los quistes de retención con relación a la densidad. Ellos usualmente no presentan realce posterior a la inyección de medio de contraste y nosotros vemos acá normalmente a veces es un hallazgo casual, ¿sí? Y es muy difícil diferenciar entre un quiste de retención y un pólipo. Y finalmente algunos conceptos de columna vertebral para ir terminando. ¿Qué es la columna vertebral? Entonces es un gran eje, un gran pilar de sustento, ¿sí? Que tienen varias piezas móviles y fijas y ellos están asociados a discos intervertebrales y un gran complejo músculo ligamentar que nos ayuda a sostener la columna. Nosotros conocemos vértebras que son móviles y vértebras que son fijas, ¿verdad? Las vértebras móviles van a ser las cervicales, ¿sí? Torácicas y lumbares, y vamos a tener las vértebras fijas que son las sacra y la coxígea. Algunas generalidades en el análisis del cuerpo vertebral que ustedes ya conocen por anatomía, que varían tamaño y forma dependiendo de la región que estemos analizando. Las porciones, nosotros tenemos el cuerpo y el arco posterior. El arco posterior está compuesto por pedículos y láminas. La unión de un pedículo con una lámina da lugar a la apófisis transversa y de las dos láminas a la apófisis espinosa. Acuérdense también que nosotros tenemos la apófisis articulares, ¿verdad? Superior e inferior, que ellos nos van a permitir articular a la vértebra con otra que está por arriba y por abajo.
generalmente aumenta de tamaño desde la cervical para las lumbares y luego disminuyen hasta el coxis, que estos conceptos ya lo manejamos por anatomía, ¿verdad? Las patologías a nivel de columna vertebral son varias, ¿verdad? Son varias, vamos a tocar algunas bastante puntuales, muy frecuente de la degeneración discal, ¿verdad? Pero también hay patología infecciosa inflamatoria, como habíamos hablado también en la parte que hablamos de infecciones. También podemos tener trauma, también podemos tener asociado patologías tumorales, anomalías congénitas y vasculares, entre otras. La hernia, que es una afectación bastante frecuente a nivel de la columna, es un desplazamiento del material discal que va a sobrepasar los límites del espacio intervertebral, ¿verdad? Pero tiene ciertas caracterizaciones esa hernia. O sea, hablando de eso, nosotros conocemos de repente el abombamiento discal difuso, el abombamiento discal asimétrico, que no son considerados tipos de hernia, pero existen ciertas características para definir a la hernia, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de herniación que nosotros vamos a ver es la protrusión discal, que habla de un desplazamiento del material discal con una amplitud menor de la base de la hernia. ¿Sí? He evaluado eso en un corte axial y en un corte sagital no puede exceder la altura del nivel del disco, ¿verdad? La protrusión discal normalmente compromete menos al 25% de la circunferencia. Importante recalcar esto, ¿verdad? Que el desplazamiento del material discal es menor que la base. Entonces, para que eso tenga sentido, vamos a irnos a una imagen, ¿sí? Entonces, desplazamiento del material discal de una amplitud menor que la base de la hernia. Entonces, nosotros tenemos todo esto que va a ser la parte del disco, ¿sí? Vemos acá el disco y vemos esta parte que está saliendo, ¿verdad? Nosotros tenemos esta parte que está saliendo. Entonces, vemos que lo que sale, ¿sí? El desplazamiento del material discal, la amplitud es menor que la base. Nosotros vemos una base que es mayor, ¿verdad? Una base que es mayor en un corte axial. No puede exceder la altura del nivel discal, que quiere decir que no se puede ir ni por arriba ni por abajo, ¿sí? Y compromete menos del 25% de la circunferencia. Entonces, eso hablamos de una protrusión discal. Otro tipo de hernia es la extrusión discal, que es el desplazamiento del material discal, y esto sí es mayor que la amplitud de la base de la hernia, ¿verdad? Y también puede exceder la altura del espacio discal. Entonces nosotros vemos acá en la transición L5-S1 el desplazamiento del material, ¿sí? Ustedes ven acá, y esto es mayor, ¿verdad? Esto es mayor que la amplitud e inclusive va por encima de del límite del disco, ¿verdad? Entonces, del límite del espacio discal. Entonces, el cuello es más chico de lo que el material discal sale, ¿verdad? Entonces, esto hablamos de una extrusión discal. Y el material del disco extruido que se separa del disco madre, podemos hablar de un secuestro. Entonces, puede salir inclusive y puede separarse del disco madre. Y en ese caso se habla de un secuestro discal. Patologías infecciosas que ya habíamos hablado más arriba, de espondilodicitis, solamente recordar que algunos conceptos, y esto quiero reenfatizar, ¿verdad? No permite evaluar la radiografía simple los cambios iniciales. Entonces nosotros podemos tener un paciente que consulta con o sea, un paciente que tenga una espondilodicitis, y nosotros le pedimos una radiografía y nosotros no llegamos a ver ningún cambio, no podemos descartar que el paciente tenga una espondilodicitis. Comienza a verse visibles ya entre los 15 días al mes, ¿sí? Y en casos no tratados, la esclerosis ósea recién entre las 10 y las 12 semanas. O sea que para que la radiografía muestre los cambios, ya habrá pasado un tiempo importante del inicio del cuadro del paciente. La tomografía, sin embargo, es un poco más sensible que la radiografía. Puede ver cierto aumento y realce de las partes blandas, inclusive colecciones o abscesos, ¿verdad? Pero lo importante recalcar en el caso de espondilodicitis, lo importante es que la resonancia magnética es la técnica de elección. Por la alta sensibilidad y especificidad, no sé si recuerdan cuando habíamos hablado del edema óseo, entonces permite
en estadios iniciales evaluar el edema óseo, ¿sí? Entonces eso vamos a ver con hiposeñal en T1, hiperseñal en T2 y el STIR. También nos permite evaluar con el contraste el realce tanto de la colección de las placas terminales de los cuerpos vertebrales y de los tejidos blandos perivertebrales. Finalmente, algunas palabras sobre fractura, ¿verdad? Hay varios tipos de fractura, ¿verdad? La fractura por compresión es la más frecuente a nivel de la columna. Se puede dar por una flexión anterior o lateral. En general son estables, ¿sí? Y cuando la compresión es mayor al 50%, puede existir una lesión ligamentaria. Otros tipos de fracturas se denominan fractura por estallido, fractura por tracción y cuando hay un componente combinado, inclusive una fractura luxación que puede comprometer tanto la médula espinal como las raíces de la cauda equina. Y nosotros vemos acá un tipo de fractura que es el más frecuente. Vemos acá una fractura por compresión, ¿verdad? Que es la más frecuente de todas, y vemos una reducción de la altura del cuerpo vertebral, y esto evaluamos comparativamente con las vértebras que están adyacentes a la misma, y acá inclusive vemos algunos signos de degeneración discal. Muchísimas gracias, espero que hayan quedado claros algunos conceptos bastante generales en lo que corresponde a eh, patologías en neuroimágenes. Muchas gracias.